Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los teoremas de circuitos y conversiones. Esta vez vamos a ver las conversiones de fuente, es decir, vamos a ver cómo convertir una fuente de voltaje en una fuente de corriente y viceversa, vamos a ver cómo convertir una fuente de corriente en una fuente de voltaje. Bueno, pues vamos a empezar por ver cómo convertir una fuente de voltaje en una fuente de corriente. Aquí tenemos una fuente de voltaje. Bueno, pues si la queremos convertir nosotros en una fuente de corriente, simplemente tenemos que saber cuánta corriente tenemos por aquí, porque va a ser la corriente que va a suministrar la fuente de corriente equivalente. Es decir, ¿cuál es la corriente que tenemos aquí? Bueno, pues ya sabemos que es IS es igual a VS entre RS. Bueno, pues esta es la corriente que tiene que suministrar la nueva fuente de corriente, o mejor dicho, la fuente de corriente equivalente. Bueno, pues ahora simplemente tenemos que sustituir el símbolo de la fuente de voltaje por el símbolo de la fuente de corriente. Y ya vemos que esta fuente de corriente tiene que suministrar esta corriente que es VS entre RS. Y como digo, tenemos que sustituir el símbolo de la fuente de voltaje por el símbolo de la fuente de corriente. Tenemos que respetar la polaridad. Es decir, ya sabemos que la corriente sale de la terminal positiva hacia esta dirección. Bueno, pues la flecha nos está indicando que la corriente va hacia esta dirección. Y luego ya por último tenemos que emplear la resistencia interna, que tiene el mismo valor para ambas fuentes. Bueno, pues simplemente aquí la tenemos que colocar en paralelo a la fuente de corriente. Para la fuente de voltaje ya sabemos que está en serie. Bueno, pues para la fuente de corriente tiene que estar en paralelo y tiene que tener el mismo valor. Bueno, pues para que dos fuentes sean equivalentes o se consideren equivalentes, el voltaje que está atravesando por el resistor de carga y la corriente que está atravesando por este resistor de carga tiene que ser el mismo voltaje que tenemos aquí atravesando este resistor de carga y la misma corriente que está atravesando este resistor de carga en ambos circuitos. Bueno, pues ¿cuál es la corriente que tenemos aquí, en este circuito de aquí? Bueno, pues ya sabemos que es IL, aunque ya sabemos que es la corriente total. Bueno, pues IL, que es la que está atravesando por el resistor de carga, es igual a VS, que es el voltaje total, entre la resistencia total, que ya sabemos que es RS más RL. Esta es la corriente que está circulando por este resistor de carga. ¿Y cuál es la corriente que tenemos por este resistor de carga? Bueno, pues tenemos que emplear la fórmula de la división de corriente de ramas, es decir, IL es igual a RS entre RS más RL por ¿cuál es la corriente que nos llega aquí? La que nos llega a este punto, bueno, pues ya vemos que es VS entre RS. Bueno, pues VS entre RS, ya vemos que esto se cancela y nos queda VS entre RS más, lo voy a poner mejor porque no tengo sitio, RS más RL. Bueno, pues ya vemos que tenemos la misma corriente circulando por este resistor de carga que la que tenemos circulando por este otro resistor de carga, que tienen el mismo valor. Bueno, pues ya vemos que es la misma corriente y también tenemos la misma caída de voltaje, porque ya sabemos que es IL por RL. Y aquí nos pasa lo mismo, IL por RL. El valor de la resistencia de carga es el mismo, pero también la corriente es la misma. Entonces ya vemos que tenemos la misma corriente por ambos circuitos y también tenemos la misma caída de voltaje por ambos circuitos. Y hablo por lo que tenemos en el resistor de carga. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar un ejercicio. Nos dice lo siguiente: convierta la fuente de voltaje que aparece a continuación en una fuente de corriente equivalente y muestre el circuito equivalente. Bueno, pues aquí tenemos la fuente de voltaje y la queremos convertir en una fuente de corriente equivalente. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que saber cuánta corriente tenemos en este circuito, que ya sabemos que esa corriente es la que tiene que suministrar la fuente de corriente equivalente. Bueno, pues ya sabemos que IS es igual a VS entre RS, o lo que es lo mismo, 100 voltios entre 47 ohmios. Y esto nos da 2,13 amperios. Esta es la corriente que tiene que suministrar la fuente de corriente equivalente. Bueno, pues ahora tenemos que reemplazar el símbolo de la fuente de voltaje por el símbolo de la fuente de corriente. Ya sabemos que es una flecha. Bueno, pues indicamos la flecha y tenemos que respetar la polaridad. Ya sabemos que la corriente sale de la terminal positiva hacia esta dirección. Bueno, pues aquí lo tenemos. La corriente sale hacia arriba, hacia la dirección que nos indica la flecha. Bueno, pues aquí tenemos
el símbolo correspondiente y luego ya sabemos que tenemos que colocar la resistencia, pero la tenemos que colocar esta vez en paralelo. Bueno, pues aquí tenemos el punto A, aquí tenemos el punto B y ya sabemos que esta fuente de corriente tiene que suministrar 2,13 amperios. Y luego tenemos que colocar la resistencia en paralelo a la fuente de corriente. Bueno, pues la colocamos y tiene que tener el mismo valor que la resistencia interna que teníamos en la fuente de voltaje, es decir, 47 ohmios. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenéis. Simplemente tenemos que saber cuál es la corriente que tiene que suministrar la fuente de corriente equivalente. Ya sabemos que es Vs entre Rs y nos daba 2,13 amperios. Bueno, pues ya vemos que esta es la corriente que tiene que suministrar esta fuente de corriente. Luego ya sabemos que tenemos que reemplazar el símbolo de la fuente de voltaje por el símbolo de corriente equivalente. Y tenemos que respetar la polaridad. Y luego ya tenemos que colocar la resistencia interna en paralelo a la fuente de corriente. Y tiene el mismo valor. Ya sabemos que para la fuente de voltaje la resistencia interna está en serie, pero para las fuentes de corriente ya sabemos que está en paralelo. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo convertir una fuente de corriente en una fuente de voltaje. Aquí tenemos la fuente de corriente y la queremos convertir en una fuente de voltaje. Bueno, pues simplemente tenemos que saber cuánto voltaje tenemos atravesando por el resistor interno, es decir, en el punto A. Bueno, pues ya sabemos que tenemos Vs es igual a Is por Rs. Este es el voltaje que tiene que suministrar la fuente de voltaje equivalente. Bueno, pues ahora tenemos que reemplazar el símbolo de la fuente de corriente por el símbolo de la fuente de voltaje. Y tenemos que respetar la polaridad. Y luego ya tenemos que colocar el resistor interno en serie, porque estamos hablando ahora de una fuente de voltaje. Y tiene que tener el mismo valor que lo que tenemos en la fuente de corriente. Bueno, pues así es como convertimos una fuente de corriente en una fuente de voltaje. Simplemente tenemos que saber cuánto voltaje tenemos por este resistor, que es el que tiene que suministrar la fuente de voltaje equivalente. Bueno, pues vamos a realizar un ejercicio y dejamos el vídeo. Nos dice lo siguiente: convierta la fuente de corriente que aparece a continuación en una fuente de voltaje equivalente y muestre el circuito equivalente. Bueno, pues simplemente tenemos que saber cuánto voltaje tenemos atravesando por este resistor, por el resistor interno. Ya sabemos que tenemos Vs es igual a Is por Rs, o lo que es lo mismo, 10 miliamperios por 1 kilo ohmio. Bueno, pues ya sabemos que tenemos kilo y mili, se van a cancelar y nos queda 10 voltios. Este es el voltaje que tiene que suministrar la fuente de voltaje equivalente. Bueno, pues ahora tenemos que reemplazar este símbolo por el símbolo de la fuente de voltaje. Ya sabemos que tenemos que poner aquí el más y aquí el menos, porque tenemos que respetar la polaridad. Bueno, pues ahora tenemos que colocar el resistor en serie a la fuente de voltaje equivalente. Bueno, pues lo colocamos en serie con el mismo valor de resistencia que tenemos aquí para la fuente de corriente. Bueno, pues Rs es igual a 1 kilo ohmio y esta fuente tiene que suministrar 10 voltios. Bueno, pues ahora ya realizamos la conexión. Aquí tenemos el punto B, perdón, el punto B, no el punto A. Como digo, voy a ir para atrás. Y aquí tenemos el punto A. Bueno, pues aquí tenemos la fuente equivalente a esta de aquí, a la fuente de corriente. Y para que lo veáis mejor, aquí lo tenéis. Simplemente tenemos que saber cuánto voltaje tiene que suministrar la fuente de voltaje equivalente. Y ya sabemos que es Is por Rs y nos daba 10 voltios. Y luego tenemos que colocar la resistencia interna en serie a la fuente de voltaje, porque estamos con una fuente de voltaje y ya sabemos que va en serie. Tiene que tener el mismo valor que tenemos aquí, en la fuente de corriente. Para las fuentes de corriente ya sabemos que tiene que ir en paralelo y para las fuentes de voltaje ya sabemos que tiene que ir en serie. Bueno, pues ya habéis visto cómo convertir una fuente de voltaje a una fuente de corriente. Ya sabemos que tenemos que saber cuánta corriente tenemos por aquí, que es la que tiene que suministrar la fuente de corriente equivalente. Ya hemos visto que Is es igual a Vs entre Rs. Y luego ya simplemente tenemos que sustituir el símbolo correspondiente y colocar la resistencia en paralelo con el mismo valor. Y para convertir una fuente de corriente a una fuente de voltaje, bueno, pues simplemente tenemos que saber cuánto voltaje tenemos atravesando por el resistor
interno. Porque ya sabemos que ese voltaje es el que tiene que suministrar la fuente de voltaje equivalente. Ya hemos visto que es Vs es igual a Is por Rs. Bueno, pues simplemente luego tenemos que sustituir el símbolo correspondiente y colocar la resistencia en serie, con el mismo valor. Y ya sabemos que si nosotros colocamos aquí una resistencia de carga, y también la colocamos aquí con el mismo valor, claro está, bueno, pues la caída de voltaje que tenemos en ambos circuitos por este resistor de carga es el mismo voltaje para ambos, es la misma caída de voltaje para ambos circuitos. Y también para la corriente que tenemos circulando por el resistor de carga, es la misma corriente para ambos. Y ya hemos visto que era IL es igual a Vs entre Rs más RL. Aquí lo hemos obtenido simplemente dividiendo el voltaje total por la resistencia total, y aquí hemos empleado el divisor de corriente. Y para la corriente que nos llega a este punto, hemos utilizado Vs entre Rs. Y así llegábamos a la misma corriente. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver el teorema de la superposición. ¡Hasta la siguiente!